Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a ver ahora el tema 11, que es la etapa intermedia conclusiva de la etapa preparatoria. Acá vamos a ver cuáles son los actos conclusivos, la aplicación de un criterio de oportunidad, la aplicación del procedimiento abreviado, la conciliación, el sobreseimiento, la suspensión condicional del proceso y obviamente la acusación. Entonces son los actos que concluye el Ministerio Público después de haber llevado adelante toda una investigación y ha llegado a su acto conclusivo. Bien, en ese sentido, inicialmente veremos en qué consiste la etapa preparatoria. La etapa preparatoria es una etapa comprobatoria y confirmatoria de la comisión de un delito o de un hecho como tal. Es decir, durante los 6 meses que tiene de investigación el representante del Ministerio Público, la parte acusadora, llega a comprobar y confirmar el hecho como tal. Esta etapa preparatoria, como ustedes ya saben, y lo hemos visto en varias oportunidades, se inicia con la imputación formal, es decir, con la imputación de la comisión de un determinado hecho. Tiene una duración de 6 meses. En casos excepcionalmente, cuando se trata de organizaciones complejas, de organizaciones criminales o de delitos complejos como tal, tiende a aumentarse hasta 18 meses el plazo. Bien, ¿qué es lo que puede hacer en la etapa preparatoria? ¿Qué es lo que hace el representante del Ministerio Público? Bien, tiene una amplitud para poder llevar adelante la investigación. Por ejemplo, puede pedir la colaboración de organismos de derechos humanos para que no se violen los derechos durante la investigación, o si hay algunos elementos que son necesarios para que se preserven y se respeten estos derechos. También puede hacer la contratación de asesores expertos, dependiendo del caso que se está investigando o del hecho como tal. Asimismo, puede conformar equipos para la investigación internacional, es decir, puede conformar equipos de expertos en tanto se trate de una organización criminal o trata y tráfico de personas o tráfico internacional de drogas, etc. Puede requerir cualquier tipo de información que necesite para averiguar la verdad histórica del hecho. Asimismo, puede ordenar el recojo o retención de documentos o instrumentos u objetos en el escenario o durante la investigación. Puede requerir la incautación de correspondencia si es que sería necesario o si se tiene información de que esta correspondencia tiene una información importante. Ordenar la entrega de bienes a propietarios en calidad de depositarios, es decir, cuando se ha dado este problema de la incautación, entonces puede ordenar el Ministerio Público que los mismos dueños o algunas otras personas sean depositarios. Además, puede ordenar también a veces la sustitución de un perito si es que no está llevando adelante el trabajo conforme lo requiere la investigación. También excepcionalmente puede pedir durante la etapa preparatoria la participación del agente encubierto. ¿Ya? El fiscal puede solicitar mediante un escrito bajo su responsabilidad al juez de la instrucción. Obviamente el agente encubierto tiene que ser altamente calificado, no debe tener antecedentes penales o disciplinarios, además que preste su consentimiento para tal efecto. Tiene que ser libre y voluntario. La autorización, su intervención, consignará la identidad supuesta del agente, que se mantendrá en reserva y fuera de las actuaciones con la debida seguridad en sobre cerrado y lacrado, que contendrá además la identidad verdadera del agente. Bien, se realizará la intervención del agente encubierto o entrega vigilada y el fiscal, si el fiscal ha reunido la prueba correspondiente, dará por finalizada la investigación y acusará y emitirá la acusación correspondiente. Bien, una vez que concluye todo este
esta investigación, la parte acusadora, sea el Ministerio Público y el querellante, va a llegar a una conclusión. Y esta conclusión indudablemente va a estar caracterizada por por el requerimiento, es decir, puede requerir la acusación, asimismo puede requerir una aplicación de una salida alternativa al juicio ordinario. ¿Qué significa? Significa que él puede llevar adelante la conclusión, llega a la conclusión de que lo va a acusar cuando ya tiene todos los elementos de convicción, es decir, y tiene ya concluida la verdad histórica del hecho y ya sabe con certeza quién es el responsable o qué grado de participación ha tenido el sujeto. Asimismo, al margen de requerir la acusación, puede requerir salidas alternativas. Esas salidas alternativas pueden ser un procedimiento abreviado, es decir, una vez concluida la investigación y ha llegado a lograr obtener todos los elementos de convicción que lo vinculan y obviamente determinan la verdad histórica de ese hecho en función de aquel que ha sido acusado. Asimismo, requiere la aplicación de un criterio de oportunidad. Puede concluir pidiendo un criterio de oportunidad, es decir, basado en una salida alternativa. O puede pedir la suspensión condicional del proceso, que también es otra salida alternativa que lo vamos a ver después. Promueve la conciliación y finalmente puede decretar un sobreseimiento. Es muy importante tomar en cuenta estos elementos a los cuales concluye el Ministerio Público después de haber terminado la etapa preparatoria. Bien, ¿qué es la acusación? La acusación, indudablemente, el inicio y realización del juicio oral y público depende de que haya un acusador o haya una acusación, que puede ser del fiscal o del mismo querellante. La necesidad de que la acusación se haya convertido en un presupuesto procesal previo al momento cumbre del proceso penal, obviamente lo consagra el artículo 342 del Código Procesal, cuando advierte que en ningún caso, el juez o el tribunal podrá incluir hecho no contemplado en alguna de las acusaciones, o producir prueba de oficio, ni abrir el juicio si no existe una acusación. Entonces, la acusación es la parte culminante de la investigación y el inicio del juicio oral. Ahora, indudablemente, tenemos algunos elementos. La acusación como mínimo tiene que contener los datos que sirvan para identificar al imputado y su domicilio procesal. La relación precisa y circunstanciada del delito atribuido. La fundamentación de la acusación con expresión de los elementos de convicción que lo motivan. Los preceptos jurídicos aplicables y obviamente el ofrecimiento de la prueba que se producirá en el juicio. Todo eso de acuerdo al artículo 341 del Código de Procedimiento Penal. Eso es importante. En todo caso, el juicio se abre sobre la base de la acusación fiscal o particular. Y en la eventualidad de que haya ambas sean contradictorias e irreconciliables, solo en este caso el tribunal tiene la facultad extraordinaria de precisar los hechos sobre los cuales se abre el juicio. Entonces es importante la acusación como parte culminante de todo un proceso de investigación donde se ha establecido la verdad histórica de ese hecho. Hay algunos aspectos generales de las salidas alternativas. Bajo el denominativo de salidas alternativas, obviamente, se trató de agrupar a 4 facultades que se conoce el Código de Procedimiento Penal al Ministerio Público para prescindir del juicio oral. Estos son los criterios de oportunidad, la suspensión condicional del proceso, la conciliación y el procedimiento abreviado. En ese sentido,
bajo el criterio, bajo el denominativo de salidas alternativas, se trató de agrupar 4 facultades que reconoce el Código de Procedimiento Penal. Al Ministerio Público, obviamente, para prescindir del juicio oral ordinario. Esos son los criterios de oportunidad: la suspensión condicional del proceso, la conciliación y el procedimiento abreviado. El denominativo también se lo utiliza como sinónimo de principio de oportunidad reglada. Asimismo, se ha dicho que las salidas se justifican en motivos de utilidad social y por razones de política criminal. Para precisar un elemento importante que creemos que es uno de los aspectos generales de las salidas alternativas, es importante la incorporación de estos institutos procesales, ya que constituye una decisión de política criminal, es decir, de la participación del Estado. Por eso adoptó el Estado boliviano, producto de un sinceramiento del sistema judicial penal frente a la imposibilidad real de perseguir a todos los casos que se llega a su conocimiento, el principio de legalidad procesal. Es decir, no todos los delitos cometidos eran denunciados, ni todos los delitos denunciados eran investigados. Y de lo que se llega al sistema, son pocos los juzgados que han logrado llevar adelante algún tipo de selección. Ahora también es importante determinar este aspecto de las salidas alternativas para precisar algunas ideas que nos serán útiles. Diremos, por ejemplo, la incorporación de estos institutos procesales constituye obviamente una decisión política criminal que adopta el Estado como tal en la lucha contra la criminalidad y para llevar adelante un mejor proceso de investigación y determinar la verdad histórica del hecho. También se considera estas salidas alternativas como mecanismos de descongestión temprana, es decir, de casos cuya función política criminal es la de apartar los casos que el sistema no está dispuesto a investigar porque su gravedad es mínima en comparación a otros casos. Su importancia no es suficiente para justificar los costos de la persecución penal o bien porque no comprometen gravemente el interés público. Son facultades discrecionales, sustentadas directamente en el principio de oportunidad reglada. Y eso está en el artículo 21 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Ahora, ¿cuál es el alcance de las salidas alternativas? De acuerdo a nuestro Código de Procedimiento Penal, el imputado podrá acogerse al procedimiento abreviado, criterio de oportunidad, suspensión condicional del proceso o conciliación en los términos de los artículos 21, 23, 24, 373 y 374 del procedimiento penal y en los artículos 65 y 67 de la Ley 025 del 24 de junio del 2010, ley del órgano judicial, obviamente, mientras que no se prohíba expresamente por ley, aun cuando la causa se encuentre con acusación o en audiencia de juicio oral hasta antes de dictada la sentencia. En estos casos, la o el imputado podrá efectuar su solicitud a la o el fiscal con conocimiento de la o el juez tribunal o el tribunal. La solicitud no es, obviamente, en este caso, vinculante a la decisión del Ministerio Público y se promoverá solo si se cumple, ¿no es cierto?, con los requisitos de este código. La víctima o querellante podrán formular también oposición fundada, o sea, no hay ningún problema. Además, la solicitud de salida alternativa debe entenderse como prioridad a otras sin dilación, bajo responsabilidad del juez o del fiscal. Eso es, obviamente, lo que dice el 326. Ahora bien, ¿qué es el principio de oportunidad? El principio de oportunidad es la contrapartida del principio de legalidad procesal, ojo, ¿no es cierto?,
Este último establece como regla general que si el Estado ha decidido intervenir en el proceso penal debe tener una razón para hacerlo y ejercerlo en todos los casos. El principio de oportunidad o disponibilidad de la acción penal importa permitir al Ministerio Público elegir en qué casos va a impulsar la actividad represiva del Estado y en qué casos no, porque no está en condiciones de hacerlo o porque existen mejores opciones para resolver el conflicto. Entonces, cuando estamos hablando del principio de oportunidad, el Tribunal Constitucional en las sentencias constitucionales 1152 del 2/2002, 1665/2003, 437/2003, ha adoptado un criterio de reconocer el principio de oportunidad como excepción al principio de legalidad procesal y fundamento de las salidas alternativas. ¿No? El principio de legalidad procesal pretende que se trate en los casos sin realizar ninguna priorización. Es tan importante la investigación de un homicidio como el hurto de una garrafa. Sin embargo, esto no es más que una declaración de buenas intenciones, en un contexto de recursos obviamente muy limitados. Es decir, cada centavo, tiempo y esfuerzo invertidos en la persecución de un delito no va a poder ser utilizado en la investigación de otro. Quien defienda una posición contraria deberá hacerse cargo, obviamente, del fracaso de la investigación de una violación o una malversación. Si se está investigando una estafa menor, lesiones leves, un microtráfico de drogas, etc., si los recursos para la persecución son escasos, priorizar es una obligación. Bien, ¿qué es la suspensión condicional del proceso? Está ya en el artículo 23, 24 y 25 y 27 de nuestro Código de Procedimiento Penal. La suspensión condicional del proceso y la conciliación, o sea, composición, conflicto, víctima, autor, son estricto salidas alternativas que revisten una solución de fondo para el conflicto penal y diferenciada del juicio oral. Es muy importante y además en los casos en que el 23, 24 y 25 del Código de Procedimiento Penal nos explica. Finalmente también puede pedir un procedimiento abreviado. ¿Qué es el procedimiento abreviado? Simple y llanamente constituye un mecanismo de simplificación procesal que está destinado a casos que pueden ser resueltos en un tiempo menor, reduciendo significativamente los riesgos y esfuerzos para el Estado si llevase adelante el juicio oral ordinario que establece el 373 y el 374. El procedimiento abreviado simple y llanamente es como se instituye, es decir, un mecanismo de simplificación procesal. Luego de que el Ministerio Público ha logrado todos los elementos de convicción y tiene plena certeza de que es el autor del hecho como tal, de un hecho establecido e investigado, entonces con esos elementos de convicción puede ir a juicio oral, no hay ningún problema. Pero de lo que se trata es de poder llevar adelante la promoción de un procedimiento abreviado de tal forma que se simplifique el proceso. Finalmente puede llegar a la conclusión en la etapa preparatoria de un sobreseimiento. Puede decretar el sobreseimiento. ¿Por qué? Porque el hecho no existió o no constituye delito. Además que el imputado no participó en él y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación. Obviamente tiene que emitir un decreto y este tiene que tener sus diferentes características: lugar y fecha, descripción del caso, la relación de los hechos, una relación de los elementos de convicción, evidencias y pruebas acumuladas, firma y sello, y finalmente, obviamente, se deja sin efecto las investigaciones y la persecución penal.
Bien, todo este aspecto que acabamos de ver y además de explicar, vamos a llevarlo adelante en la práctica a través de unas audiencias. Vamos a hacer un simulacro de audiencias sobre la impugnación del sobreseimiento, etc., redacción y escrito. En ese sentido, vamos a tener el decreto y luego vamos a ver las audiencias. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.